Buenos días, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes y su familia. Esperamos Buenos que días, buenos días. Un feliz sábado, mi hermanita, también para usted gracias y para todos. igualmente. Feliz sábado, Gracias. hermano. Bendiciones, hermano. Un feliz sábado para cada uno de ustedes también. Que el Señor nos pueda bendecir en este día. Para comenzar, les invito a que podamos tener una palabra de oración, que nos dirijamos al trono de la gracia y el que puede se arrodilla. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias en estas horas de la mañana, primeras horas, Señor, aún no sale el sol, no nos ilumina, pero estamos contentos de poder dedicar este tiempo para tener una comunión contigo. Comenzar este día santo, Señor, meditando en tu palabra. Te ruego que tú nos puedas hablar mediante ella, Señor, y que podamos escuchar tu voz. Quédate con nosotros, acompáñanos y perdona nuestros pecados. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, esta mañana yo he traído una meditación que se llama El poder de la gracia divina. Esta meditación yo la saqué de mi libro El Pacto Eterno, en el capítulo 2, yo hablo acerca de este. Así que el que tiene el libro puede ir comparándolo ahí. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y yo pregunto, ¿qué significa que hayamos sido creados a la imagen y semejanza de Dios? Nosotros sabemos que Dios tiene ciertos atributos divinos que de ninguna manera nosotros los seres humanos lo podemos poseer. Por ejemplo, Dios es inmortal, ¿verdad? Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Esos atributos divinos nosotros no los tenemos. Entonces, ¿cuál es la semejanza que nosotros compartimos con Dios? En Patriarca y Profeta, la página 25 dice, el hombre debía llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor a través de su profeta? Que esa semejanza y esa imagen era tanto física como en el carácter. Porque dice tanto en la semejanza exterior, está hablando de lo físico. Pero en el libro de la educación queda aún más claro todavía. Dice la página 12 y la 15 dice lo siguiente. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Así que nosotros, no tan solo en carácter o espiritual, tenemos esa semejanza con nuestro Creador, sino también en lo físico. Y sigue diciendo ella, cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la de su creador. Aquí pongamos atención. ¿Cuál es esa facultad semejante a la de nuestro creador que nosotros estamos dotados? Y es la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Mire qué interesante es. Podríamos decirlo en otras palabras, ¿eh? Que ser creados a imagen y semejanza de Dios significa semejanza completa con el Creador, pureza moral, facultad de razonamiento,
libertad de elección, ¿y cómo se llama eso? Libre albedrío, ¿verdad? Inteligencia, apariencia física y emocional. Así era el hombre cuando salió de las manos del Creador. Poseía todas esas características o esos rasgos físicos como de carácter. Lamentablemente, después que Adán y Eva pecaron, perdieron la imagen de Dios. Y el plan de Satanás era que cada ser humano que haya transgredido la ley de Dios sea como él. Y así borrar la imagen de Dios en el hombre. Ese ha sido el propósito del enemigo, de borrar la imagen de Dios en el hombre. Y a veces nosotros podemos ver eso, ¿verdad? Cuando hay personas que en realidad pareciera que llevaran demonios en su rostro esa imagen. O muchas veces también nosotros podemos ver personas que uno con solo mirarlo como que da paz y tranquilidad, algo refleja, puede reflejar la imagen de Dios, pero otro no. En la Review Herald, en el 14 de abril de 1896, dice lo siguiente, está hablando de Satanás, ¿ya? Estaba decidido a borrar la imagen de Dios de la posteridad humana y a trazar su propia imagen en el alma en lugar de la imagen. Ese ha sido el propósito de Satanás. Ahora, ¿sabía usted que una de las características que nos asemeja con Dios es el libre albedrío, como ya lo vimos anteriormente, esa libre elección? Y pregunto, ¿qué es el libre albedrío? ¿Qué papel juega el libre albedrío en la gran controversia entre el bien y el mal? ¿Juega algún papel importante? Aquí lo vamos a ver. El libre albedrío es la facultad o capacidad que posee no tan solo el ser humano, sino que lo poseen todas las criaturas inteligentes de Dios. Todos tenemos ese libre albedrío. Es la libertad de pensar y de tomar nuestras propias decisiones. Libertad de amar y obedecer, o libertad de dudar y desobedecer. Es por eso que el Señor, ahí en Deuteronomio, el capítulo 30, versículo 19, nos dice lo siguiente. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces el Señor pone delante de nosotros dos caminos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero Él nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aparte que nos pone dos opciones, nos dice cuál debemos escoger, pero no nos obliga, nos deja libres para esa elección. En la Review Herald del 13 de noviembre de 1900 dice, los hombres actúan según su propia voluntad, ya sea de acuerdo con un carácter puesto bajo el molde de Dios o un carácter puesto bajo el duro gobierno de Satanás. Nosotros debemos de pensar cómo hemos actuado, cómo hemos hecho nuestra voluntad, bajo qué gobierno, el molde de Dios o el molde de Satanás. Si hacemos un escudriñamiento de nuestras vidas, de nuestras decisiones, ay, que el Señor nos ayude, ¿verdad? En Patriarca y Profeta, la página 12 y 13 dice, Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada. Otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Así que el Señor
sí quiere, aunque sí quiere que nosotros le sirvamos, le amemos y le aceptemos a Él, sin embargo, Él quiere que nosotros lo hagamos de una manera voluntaria. O sea, solo por amor a Él. No nos obliga a nada, ¿ya? Una pregunta. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿perdieron esa capacidad de elegir entre servir a Dios o servir a Satanás? ¿Qué creen ustedes? ¿La perdió? Vamos a ver. Hablando acerca del hombre, Elena White dice, su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. Esto está en Camino a Cristo, la página 17. Entonces, ¿cómo quedó la naturaleza del hombre después del pecado? Muy debilitada por la transgresión, que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Y además dice que fue hecho cautivo por Satanás. Y además dice que hubiéramos permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido. Imagínense, toda una eternidad, toda una vida, estar sujeto, estar cautivo por Satanás. Entonces, cuando el hombre pecó, perdió su capacidad para resistir el mal por su propia cuenta. La perdió y se hizo esclavo de Satanás. Aunque no perdió su libre albedrío, su voluntad sí quedó cautiva a la voluntad de su amo. ¿Y quién era el amo? Satanás, el enemigo. No perdió su libre albedrío, pero sí perdió la capacidad de resistir el mal. Segunda de Timoteo 2:26 dice, y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos por él, a su voluntad. ¿Te fijas? Ahora, hay un escritor que ya murió, Marvin Moore se llama, adventista, por supuesto. Eh, Dice algo referente a esto y dice, entonces esta libre voluntad se convirtió, posterior a la caída, en una voluntad cautiva o limitada. Cautiva por nuestra naturaleza humana pecaminosa y limitada a nuestra toma de decisiones en la vida. Y él dice, no tenemos el poder necesario para usar nuestro libre albedrío, para contrarrestar nuestra naturaleza pecaminosa. En estas condiciones nos es imposible por nosotros mismos reconocer siquiera nuestra necesidad de salvación y mucho menos usar nuestra voluntad para elegir nuestra salvación. Entonces, si nuestra voluntad está cautiva al poder de Satanás, de ninguna manera vamos a elegir por Dios o vamos a decidir por Dios, de ninguna manera. Aunque tengamos el libre albedrío, pero no lo vamos a poder hacer por nosotros. Entonces, si nuestra voluntad está cautiva al poder de Satanás, ¿cómo puedo yo hacer uso de mi libre albedrío? Si es un don que el Señor me ha dado, ¿cómo puedo hacer uso de él? La palabra de Dios dice claramente que si somos cautivas del enemigo, no podemos estar en amistad con Dios. Claramente lo dice ahí en Romanos 8, versículos 7 y 8, cuando dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar. O sea, aunque uno quiera, no puede servir a Dios en ese estado. A nosotros nos toca decidir, dice en Camino de Cristo, página 44,
si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, a nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado. Pero vuelvo a preguntar, ¿cómo puedo decidir por Dios si mi voluntad está cautiva a Satanás? ¿Cómo puedo decidir ser libre de esa esclavitud del pecado si mi voluntad sigue cautiva a Satanás? El Señor Jesús dice ahí en Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2, la página 354, ella escribe, la hermana Juárez escribe como que Jesús está diciendo, dice, entregaos a mí, es lo que dice Jesús, dadme esa voluntad, quitadla del dominio de Satanás y yo tomaré posesión de ella. Entonces podré obrar en vosotros para querer y hacer mi beneplácito. Entregaos a mí, dice, dadme esa voluntad, quitadla del dominio de Satanás. Pero ¿cómo yo puedo darle mi voluntad a Dios si está sujeta a Satanás? ¿Cómo lo puedo hacer? Mire, en el libro Maranata, el Señor viene, en la página 222, dice lo siguiente. Yo he tomado extractos nomás, no está todo la cita completa, ¿ya? Dice, puesto que el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fortaleza humana, vino Cristo de las reales cortes del cielo para ayudarlo con su fortaleza humana y divina combinadas. Vino Cristo a fin de proporcionar esperanza al hombre y salvarlo de su completa ruina. Se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza humana, para que con su poder divino, combinado con el humano, pudiera alcanzar al hombre donde éste está. ¿Dónde está el hombre? Ahí abajo, en el abismo. Obtuvo para los caídos hijos e hijas de Adán aquella fortaleza que es imposible que logren por sí mismos, para que en el nombre de Cristo puedan vencer las tentaciones de Satanás. Entonces, alguien tuvo que intervenir para que nosotros podamos ser liberados de esa cautividad que nos tenía Satanás. Y ese alguien, por supuesto, es Cristo, la obra que Él hace en nosotros. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Cristo Jesús, nuestro Salvador, ¿verdad? Cuando Pablo dice que nosotros estábamos muertos, se refiere a que nuestra mente y nuestra voluntad estaban cautivas. Y nosotros sabemos que los muertos nada saben ni tampoco pueden hacer. Es decir, no piensan, no sienten. Esta es la condición del ser humano antes de la intervención divina en Cristo. Entonces, si nuestra condición es de muerte, ¿puede acaso el hombre añadir algo o colaborar en algo en esta intervención divina? ¿Acaso nosotros podemos de alguna manera ayudarle al Señor para que nos saque de esa condición? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque está muerto. Y los muertos ni siquiera pueden creer. Tenemos que tener claro que es una obra puramente divina, sin una intervención del ser humano, para nada. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que el hombre pueda ser un colaborador con Dios? En este plan de salvación, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que nosotros podamos colaborar con el Señor? Tienen que ocurrir dos cosas. Primero, tiene que ser resucitado, tiene que ser vivificado. ¿Y cómo se logra eso? Porque recuerde que nuestra voluntad no tiene el poder para elegir la salvación que Dios nos ofrece. ¿Cómo se logra entonces? Camino a Cristo, página 18. Dice el Señor, debe haber un poder que obre desde el interior.
antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. ¿Y ese poder quién es? Es Cristo Jesús, mi Salvador. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios a la santidad. Solamente su gracia. Solo Él. Sin la obra del Espíritu Santo en el corazón, nosotros no podemos decidir por Dios por nosotros mismos. Y como decía ella ahí recién, debe haber un poder que obre desde el interior. Y ya vimos que es poder es Cristo, es la gracia divina. La gracia es la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador. ¿En qué consiste esta obra? En primer lugar, despierta al pecador de su estado pecaminoso. Esa es la primera obra que hace el Espíritu Santo. Despierta. Es decir, ilumina la mente del pecador y éste toma conciencia de su condición espiritual. Recién se da cuenta de la condición espiritual que está. Y de esa manera lo habilita para que pueda responder al llamado divino. Antes, jamás. Hay un ejemplo en la Sagrada Escritura en que podemos entender muy bien la obra del Espíritu Santo en el corazón, y eso lo encontramos en la parábola del Hijo Pródigo. En Lucas 15, 17 y 20 voy a leer estos versículos. Nosotros conocemos la historia del Hijo Pródigo, ¿verdad? Este hijo pidió la herencia del padre para irse lejos y malgastar, ¿verdad? Con amigos, con mujeres, qué sé yo. Una vez que se le terminó el dinero, se fueron los amigos también. Pasó una crisis económica y mientras estaba ahí entre los cerdos, queriendo comer la comida de los cerdos, dice, y volviendo en sí, dice del versículo 17 al 20, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. A mí me encanta esa parte, hermano. Me encanta. Porque siempre me recuerdo de mi padre. Cuando yo me fui de la casa y, y cuando volví, al tiempo después, como al año y medio después, volví. Yo recuerdo que mi papá, yo estaba durmiendo en mi cama en la mañana. Mi papá va para allá, se sienta en mi cama, me despierta y dice, me da un abrazo y me dice, bienvenida a su casa. Sin condiciones. Lo mismo que el padre hizo con el hijo, sin condiciones. No le dijo, jovencito, bueno, usted volvió, estas son las condiciones. Estas son las reglas de la casa. Mi padre tampoco. Y me lleno de emoción cuando lo recuerdo. Así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Así es. Entonces, ese volver en sí que tuvo este hijo pródigo, ese volver en sí, es la gracia. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y el lenguaje dice que en ese momento, cuando él volvió en sí, fue quebrantado el engañoso poder que Satanás había ejercido sobre él. Y eso se encuentra en Palabra de Vida del Gran Maestro, la página 151. Ahí fue quebrantado el engañoso poder que Satanás había ejercido. Ministerio de Curación, la página 119 dice, la gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos, indignos. Mire lo que dice aquí, para los seres humanos indignos, no para los dignos, ¿ah? Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella,
sino porque somos rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. Qué maravilloso. Yo me gozo con esta cita. Me gozo realmente. Alonso Trevor Jones, el pastor que el Señor le envió el mensaje juntamente con Waggoner, pastor Waggoner, le dio el mensaje de 1888, dice lo siguiente en el libro, ¿cómo se llama esta? Lecciones sobre la fe. Dice, el reino de la gracia eleva las almas por encima del pecado, las mantiene allí. Qué maravilla, dice, las mantiene allí, reina contra el poder de pecado y libra al alma de pecar. Qué maravillosa es la gracia. Otra de las formas que el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón es a través del Evangelio, que nos es revelado en la palabra de Dios. Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Romanos 1:16. ¿Y qué pasa cuando la verdad del Evangelio es predicada? ¿Qué pasa cuando una persona escucha esta verdad del Evangelio? La verdad ilumina la conciencia del que lo escucha y mediante la obra del Espíritu Santo le convence de pecado. Y no tan solo eso, sino que además le invita, esta obra del Espíritu Santo, le invita a aceptar a Cristo como su Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente hace que éste vea la magnitud del pecado que lo ha separado de Dios y entiende que solo los méritos de Cristo bastan para expiar sus transgresiones. Entonces comienza a necesitar de Jesús, porque se da cuenta que Él es el único que puede expiar sus transgresiones. Efesios 1:13 dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, es en ese momento que recuperamos nuestra capacidad de elección. Ahí, cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón, cuando a través del Evangelio, mediante la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos darnos cuenta de nuestra indignidad y que necesitamos de Cristo. Ese es el momento cuando dice, nos es revelada la palabra para nuestra salvación. Además, el Señor Jesús, con su sacrificio perfecto en la cruz, nos ha hecho libres del tirano que nos oprimía. ¿Y qué nos hace el tirano que nos oprimía? Satanás, ¿verdad? Nuestro enemigo. Y el Señor nos llama para que tengamos vida eterna, porque con ese propósito el Señor nos creó para tener vida eterna, ¿cierto? Porque como dice ahí en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último, voy a leer una cita que está en Revista Evangélica del 12 de marzo de 1901 y que dice lo siguiente. Como nuestro mediador, Cristo trabaja incesantemente, ya sea que los hombres lo reciban o lo rechacen, pero Él trabaja igual. Él trabaja fervientemente por ellos. Él les concede vida y luz, esforzándose por su espíritu para librarlos del servicio de Satanás.
Y mientras el Salvador obra, ¿se cree que Satanás se queda quieto? No, dice Satanás también obra. Con todo engaño de injusticia y con energía incansable. Pero aquí hay una frase que me encanta, hermano, y dice, pero la victoria nunca será suya, nunca va a ser de Satanás. La victoria es de Cristo. Y si nosotros estamos con Cristo, vamos a ser victoriosos también, porque Él es el que nos da la victoria. Entonces, como conclusión, yo pregunto, ¿cuál es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador? El resultado es una voluntad liberada del poder del enemigo, donde puede llevar al pecador a responder libremente al llamado divino. En otras palabras, nuestra voluntad que antes estaba cautiva al poder de Satanás, ahora está libre para aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Salvador personal. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y podamos meditar en este mensaje. Vamos a orar entonces para así dar inicio luego a los comentarios. Amado Señor, muchas gracias te damos en esta mañana nuevamente, Señor, porque tú eres bueno, porque haces esta obra maravillosa en nuestro corazón. Somos tan indignos, Señor, pero tú, a través de la obra del Espíritu Santo, nos llamas al arrepentimiento, quieres liberarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud que Satanás nos tenía oprimido. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por haber dado a tu Hijo para que viniera a morir por nosotros y darnos esta libertad. Gracias, Señor, por la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestro corazón. Acompáñanos en este día y quédate con nosotros, mi Dios bendito. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces podemos dar inicio a los comentarios y pedidos de oración igual. Hermana Lina, Dígame. buenos días Buenos hermano. días. La verdad que este mensaje que usted expuso ahora es un mensaje de esperanza que nos llena de gozo. Hay una cita de Palabras de Vida al Gran Maestro, la página 69, que ahí la copié en el grupo. Dice, ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. En todos los que se sometan al Espíritu Santo ha de ser impulsado un nuevo principio de vida. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la imagen, en la humanidad. Palabra de Vida, Gran Maestro, página 69. Solamente darle gracias al Señor por su amor, su misericordia y porque nos da la esperanza de ser restaurados siempre, a pesar de que uno ha caído o cae, siempre hay esperanza en el Señor y ese es un motivo de darle gracias. Eso solamente quería decir. Así es. Muchas gracias, hermano Raúl. Sí, verdaderamente pienso que nosotros no tenemos esa capacidad como para entender completamente lo que es la gracia divina. Es tan inmensa y tan inmerecedora, o sea, nos ha enviado porque somos indignos de ella. Por eso que el Señor nos envió esa gracia. Pero Dios es un Dios de amor, de misericordia, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento y que podamos ser salvos. Esa es la obra del Espíritu Santo que hace en nuestro corazón, llamándonos a un cambio en nuestra vida, a la necesidad de Cristo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? No veo, manito levantada.
Hermana Gina, ¿Algún pedido de oración? hermana Gina, ¿me escucha? Hola Lidia. Hola, Hola Lidia, buenos días. que el Señor le bendiga, hermana. Gracias por este tema Gracias tan igualmente. importante, tan fundamental. Bueno, aquí yo quería comentar algunas cosas. Primero, hay varias citas, las estaba buscando, pero no las pude encontrar, donde, pero las puedo buscar, ya, porque tiempo atrás las recopilé. Hay varias citas donde se nos dice que en el fondo nuestro avance puede ir en son de renunciar a ejercer nuestra voluntad y dejársela a Dios cada día. Y es una decisión, o sea, ahí donde yo le debo decir a Dios, esto me gusta hacerlo, pero dejo que tú obres tu voluntad y no la mía. Y le doy el permiso, Sí. porque el Señor no se arremete contra nuestra propia voluntad. Y también está el hecho de que si yo no le estoy entregando la voluntad a Dios, ¿a quién se la estoy dando? Porque en realidad soy un esclavo. Estoy un esclavo, o sea, mi condición de pecador me hace ser esclavo. Y si mi voluntad no se la estoy dando a Dios en los puntos de debilidad de mi vida, entonces se la estoy dando a Satanás. Al no dársela a Dios, voluntariamente le estoy dando mi voluntad a Satanás. Y por eso que en cada acto, en cada decisión, en cada cosa, en cada lucha, es donde tengo que retraerme de mi propia idea, que va por mi naturaleza pecaminosa hacia el mal, ¿no es cierto? Y así es, hacer esclava del enemigo y pedir a Dios que Él entre a mí y que Él darle el permiso para que Él obre por ese día. Por eso que estaba buscando esa cita, porque la cita hablan de que es cada día. O sea, también el apóstol dice, cada día muero. Muero a mi voluntad y permito que Dios me tome esa voluntad. Y si le doy el permiso, y eso hace que Dios pueda obrar en mí. También respecto a lo que hablaba usted de restaurar la imagen de Dios en el hombre, que el Señor quiere hacer esa obra restauradora y es parte del trabajo que quiere hacer en nuestra vida. También hay una responsabilidad nuestra como adultos hacia los jóvenes y hacia los niños, porque también nosotros para ellos somos como ese ejemplo de cómo es la gracia del Señor. Ellos eh, observan a los adultos que están a su cargo, a los que influencian en ellos, a los líderes, a los que ven ellos como más maduros espiritualmente y observan el carácter, observan cómo actúan, cómo piensan. Y eso es un reflejo del carácter de Jesús para ellos o de quien sea. Entonces, si nosotros estamos dando un mal ejemplo en nuestra manera de actuar, ¿cierto? Que a veces caemos en errores, en ser demasiado severos o en ser demasiado permisivos, ambos extremos de no dejarnos guiar nosotros por la voluntad del Señor, se va a ir cosechando cada vez una generación más desviada. Y eso es lo que yo observo hoy día y lo que evidentemente se ve, ¿cierto? Que cada vez la generación ha ido en decadencia porque los padres hemos dejado de hacer ese trabajo, de alinearnos a la voluntad de Dios para que Él pueda obrar en nosotros y nosotros poder ser un reflejo del carácter de Dios. Para nuestros hijos, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes, que observan al adulto, cómo es su conducta, cómo es su manera de pensar, de actuar. Entonces, por eso que quienes estamos a cargo o tenemos influencia, que yo creo que todos ya tenemos de alguna, en mayor o menor medida, de ser ejemplos para otros. Por ejemplo, los más jóvenes son ejemplos para los más niños y así. Y nosotros debemos pedir a Dios que su carácter sea restaurado en nosotros para poder ser influencia para el bien. Eh, es una cosa diaria y el Señor puede hacer esa obra y esa es la verdadera educación, la obra de restaurar el carácter de Dios en el hombre, ese carácter completo, ese poder de decidir por lo correcto, ¿cierto? Eh, y el enemigo está ensañado por muchas aristas, ¿cierto? De quitar esa obra en nosotros por medio de los hábitos, por medio de nuestras elecciones de alimentos, de hábitos de vida. Mientras más nos alineemos a la ley y a los estatutos del Señor,
más puede el enemigo tener cabida para restaurar su propia imagen en nosotros y que no sea restaurada la imagen del Señor. Así que hemos de pedirle diariamente que, que sea el Espíritu Santo dándonos el bautismo diario para que podamos tener ese discernimiento y recobrar esa capacidad totalmente perdida en el Edén, ¿cierto? De tener ese dominio propio respecto al pecado, respecto a las debilidades, y que solamente el Espíritu de Dios puede darnos esa luz. Muchas gracias, mi hermana Dina, por ese tema tan hermoso que nos presentó hoy. Sabes, Lidia, tú has tocado un tema que es tremendamente verdadero, fue una gran verdad, y es el testimonio que uno como adulto le tiene que dar a los que vienen, ¿verdad? A los adolescentes, a los niños. Es verdad. Si ellos a nosotros nos escuchan desde el púlpito hablar del amor de Dios y luego en la casa nosotros somos, o sea, todo lo contrario, gritamos, lo, lo, lo tratamos mal a ese niño, ¿cuál es el concepto del amor que él va a tener acerca de Dios? Pues nosotros se lo estamos mostrando. Y me acordé, el otro día estaba conversando con un hermano de iglesia y me dijo que él a los 13 años había conocido el Evangelio. Sus padres habían aceptado el Evangelio. Me dijo, y mi padre pasó de ser casi un demonio a ser un hombre bueno, maravilloso. El Señor lo transformó. Y dije, qué tremendo eso. Yo le dije, lo tienes que contar, tú tienes que dar ese testimonio porque eso es algo maravilloso, la transformación que hace Dios en la persona. Porque muchas veces nosotros podemos llevar años de años en la iglesia y seguimos con el mismo carácter. O sea, gritar, pelear y no ser manso y humilde como Jesús. Entonces, de ver a una persona que haya sido tremendamente violento, a lo mejor porque se dice que hace un demonio, tiene que haber sido violento, no sé, a ser transformado de una manera maravillosa, eso hay que contarlo, hay que dar testimonio acerca de eso. Y, y como decías tú, nosotros tenemos que tener cuidado con, eso, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con los niños. ¿Cómo le estamos reflejando el carácter de Dios? De una manera apacible, realmente como es Dios, o de una manera muy violenta, quizás con golpes, malas palabras, impaciencia. Así no es Dios. De esa manera le estamos reflejando el carácter de Satanás. Y Hermana eso, Dina, y eso significa que todavía somos cautivos del poder de Satanás. Lidia. incluso cuando son chiquitos, hay unas citas ahí que no me recuerdo en este momento, pero la idea sí la tengo. Cuando son chiquititos, sobre todo los niños, ellos no tienen ese discernimiento todavía para entender estas cosas quizás a nivel tan intelectualmente profundo respecto al Claro, Evangelio. Pero lo que les queda a ellos es el trato de sus padres, de sus abuelitos, de las personas que conocen. sí, Eso es como que los marca y las hace mostrar cómo es Dios realmente. Y cuando ya se vuelven adolescentes y jóvenes, se vuelven críticos. Yo he visto eh, cómo ellos son duros para muchas veces, y sobre todo si los padres son duros, más duros los hijos, ¿ah? Y se es vuelven verdad. más, porque si ven un ejemplo de uno que uno es muy estricto, muy severo, ellos son iguales después, pues el mismo reflejo de uno, si los hijos se reflejan mucho a uno y conversan tiempo atrás mi hija me comentaba de un muchacho que estaba muy enojado y con el Señor y todo, y le decía a mi hija, en mi casa mis papás son hipócritas, decía, mis papás en la iglesia andan así de libre y todo, y en la casa Ujú. lo único que hacen es descuerar a todos los hermanos, hablar que este aquí, que este allá, son Claro. todos malos, no tienen tolerancia con el que piensa diferente o con el que ha caído en algo malo. Es una hipocresía. Yo no puedo ser parte de eso, el chico decía, a mi hija.
Entonces yo le decía a mi hija, bueno, él está haciendo duro porque también son seres humanos, sus padres se pueden equivocar y pensarán que están haciendo lo bueno, no sé. Entonces, los chicos muchas veces son los que más nos enjuician a los adultos porque ellos ven nuestro actuar. Es muy Claro, severo eso y el Señor nos va a pedir cuenta de ello, así como si no los corregimos, también si fuimos un mal ejemplo en ese sentido y es potente, o sea, es que Dios nos dé ese equilibrio porque también puede pasar al contrario, como el otro día leía al capítulo de Primera de Reyes que hablaba de cuando David ya era viejito y ella estaba por morir y Adonías quiso arrebatarle el trono. Y ahí me llamó la atención un versículo que decía que su padre nunca le dijo, nunca lo corrigió, que él era muy, nació después de Absalón y era muy mm, atractivo, ya muy bello, y su padre nunca lo corrigió y le dijo, haz esto otro. Lo dejaba que hiciera lo que quisiera. Y nosotros a veces podemos cometer ese error también, de confundir la mansedumbre con una permisividad que no corresponde. Pero claro, también podemos caer en el otro extremo, ¿se da cuenta? Entonces, por eso que el único equilibrio que nos puede hacer reflejar la imagen de Dios es el Espíritu en nosotros. sí, sí, sí. Por eso, como contaba delante con la parábola del hijo pródigo, y yo me recuerdo mucho de mi padre porque yo vi que él tuvo mucha misericordia con él. Y yo creo que si él no hubiese sido así, quizás yo no estaría en la iglesia ahora. Entonces yo vi en él el amor de Dios. Entonces cuando yo leo o estudio la parábola del hijo pródigo, yo me acuerdo de mi padre, yo me acuerdo de él. Él veía mis rebeliones cuando estuve fuera de la iglesia, pero nunca me dijo nada. Mi papá nunca me criticó, nunca me dijo nada. Yo lo único que veía era el dolor en su rostro, era todo lo que yo. Pero nunca me juzgó, nunca me criticó, nada. Y cuando yo volví, bienvenida a su casa. Pues todo, pero no me puso reglas. Y lo mismo que el padre le dijo al hijo pródigo, no le puso reglas. Y uno no sabe si el hijo se volvió, en la parábola, si el hijo se volvió le volvió a pedir dinero, si se volvió a portar mal. Uno no sabe. Uno cree que el final es ahí, pero el final no es ahí. Podría haber sido, haber continuado, no lo sabemos, porque así es la vida de nosotros también. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a reflejar su carácter. Lorena, ¿tienes tu manito levantada? Sí, muchas gracias, Tina. Mira, eh, lo que, aparte de todos los el mensaje, los buenos comentarios, se me viene a la idea y es como una pregunta que no sé si tenga tan fácil la respuesta para nosotros, pero dice en la parte donde, en el primer paso que tiene, que tiene que ocurrir, que tú decías, dice resucitado y vivificado, ¿cierto? Sí, Y dice que tiene que ocurrir esta como nueva vida o esta resurrección que el Señor da. Y el primer paso de ese primer paso es que despierta a su estado pecaminoso, de claro, su estado pecaminoso. Entonces ahí se compara con este momento volviendo en sí. Y ese eso, momento, ese como esa chispa que se enciende en el corazón porque está muerto, pero algo ocurre en el corazón que hay una chispa. Eso exacto, yo me imagino que tiene que haber, ya, es la gracia divina, es decir, es un poder, una entidad divina que viene al corazón y produce la chispa, pero esta chispa tiene que ser consentida vamos al ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué ocurrió para que el hijo pródigo haya articulado estas palabras y diga, volveré a mi padre? Es decir, antes tiene que haber, eh, hay un llamado del Señor y una respuesta. Esta respuesta es la que a veces no se da, o no, o al inicio es que el Señor pone la chispa nomás y después, ¿cómo será eso? Eso me queda como dando vuelta. ¿Qué ocurre en el corazón de una persona? Ahora tú me vas a decir, bueno, ¿cómo? ¿Y esto no ha ocurrido en ti? No sé,
no lo tengo, Sí, sí. no lo tengo como claro, no lo tengo consciente. Claro, no, yo tampoco. Si a mí me preguntan, o de repente cuando yo escucho personas le dicen, ¿cuándo fue el momento de su conversión? Hay muchas personas que lo pueden saber. Y yo no sé cuándo fue el momento de mi conversión, no lo sé. Solamente sé que la muerte de mi padre en mí causó un terremoto, un sismo dentro de mí. Lo único que yo puedo decir eso. Y de ahí eso fue paulatino, fue dándose como de a poquito que el Espíritu Santo fue iluminando mi mente. Antes, claro, el Espíritu Santo trabajaba en mi corazón para que yo eh, eh, cambiara mi vida. Pero luego fue como que el Señor fue iluminando, abriendo mi conciencia, aclarando mi mente y dándome cuenta de las cosas. Yo creo que eso fue lo que le pasó al hijo pródigo, podríamos decir. El Espíritu Santo trabajó en su corazón, iba trabajando, pero en el momento cuando estaba allá abajo, en el abismo, en el fondo, en el fango, podríamos decir, comiendo de la comida de los cerdos, entonces el Espíritu Santo ilumina su conciencia, ilumina su mente. Y él se da cuenta de eso, se rescata y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo debería estar en la casa de mi padre. Y ahí es como que él reconoce todo lo malo que había hecho, y dice, no tan solo volver para ocupar el mismo lugar de antes, dice, no soy digno de ocupar el puesto de hijo, podríamos decir. O sea, él quería ser como uno de los jornaleros. Y ahí se Hermana da cuenta Lina, que su arrepentimiento era genuino. Hermano Raúl, sí, complementando lo que usted dice y lo que dice mi esposa, se fija que hubo una gran hambruna, o sea, hasta el mismo Señor pro- propició la situación en su amor, porque esa hambruna no fue producto de la casualidad. Él mismo creó la necesidad para que esa chispa pudiese encender, así lo veo yo. yes, Las circunstancias, yes, la providencia. Pero, pero también, perdón, pero eh, también era clave el carácter del padre, porque si no, no hubiese podido haber ese contraste. O sea, estaba la claro, hambruna para que él dijera, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque, porque él también podría haber dicho en el contraste, podría haber dicho, bueno, después de todo, allá volver donde mi padre al final va a ser lo mismo que acá, po. Pero no claro. era así. Ese contraste era clave para que él pudiera desear volver, ¿cierto? Sabía que su El amor padre de era nuestro padre, misericordioso. Exacto, claro. exacto. Es lo mismo, uno ya se va al mundo, supongamos, pero si uno conoce la misericordia y la bondad del Padre, no va a temer volver, porque sabe que lo va a recibir, que el Padre lo va a recibir bien, nuestro Padre Celestial nos va a recibir bien, porque sabe de su bondad y su misericordia. Entonces este hijo, claro, sabía de la bondad del Padre, pero no quería volver, no quería volver así como en el mismo lugar de antes, como digo, él quería ser como uno de los jornaleros porque se sentía humillado, se sentía avergonzado de lo que había hecho. Pero ¿qué hace el padre? Sale a él al camino. No le dice, ah, volviste. No le dice así, sino que sale a su encuentro al camino, lo abraza, se echa sobre su cuello, dice, y lo besa, así todo hediondo que venía. Y además no quiere que el resto de las personas lo vean como venía y lo cubre con su manto. Eso es maravilloso. Hermana Elsa. Hermana Elsa tiene su manito levantada.
No la escuchamos. Hermana, ¿se escucha? Eh, Entrecortado se escuchó algo. Oye, hermana, No, no se le escuchaba bien, hermana Elsa. A veces cuando uno está con audífonos suena así. A lo mejor No. ¿Lo quiere intentar de nuevo, hermana Elsa? Pues, bien. Bueno, ahí sí. voy No, no, no tiene buena comunicación, hermana. Hermana Alina, Diga. sí, quisiera, mientras se conecta la hermana Elsa, aprovechar de hacer una invitación. Hoy día está invitado en la prédica a las 11 de la mañana, hora de Chile, en el culto divino, el hermano Luis Lemus, y va a hablar un tema que hace tiempo lo habíamos conversado de poder tratar también en este grupo, que es sobre el Ministerio de Liberación. Yo por años, cuando estuve en Santiago, le ayudé al hermano Lemus en un ministerio que es muy poco conocido y que también la gente en general le hace el quite. ¿En qué consiste el Ministerio de Liberación? Que es lo que va a hablar hoy día. Es justamente lo que ha hablado usted hoy día en parte, cómo el Señor puede sacar a alguien de una persona que está esclavizado por malas decisiones que ha tomado consciente o en forma inconsciente a través de espíritus inmundos. Y cómo el Señor dejó ese don que viene del cielo de ayudar a personas para que sean libres de esos espíritus inmundos. El tema se llama Ministerio de Liberación, va a hablar hoy día el hermano Lemus, están todos cordialmente invitados a las 11 de la mañana. Yo creo que más de alguno se, se le va a aclarar quizás el tema y ver una alternativa de ayuda para alguien que a lo mejor lo pueda estar necesitando, ¿no? Porque a veces uno dice, vamos a orar por esta persona, hay que orar, y a veces se necesita más que eso, se necesita eh, que el Señor expulse esos demonios y ahí para eso está el Ministerio de Liberación. Bueno, eso quería hacer la invitación. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, hermano Raúl. Muchas gracias. hermana, Hermana hermana, ¿se Elsa. escucha ahora? Sí, ahora sí. Ya. Buenos días, hermanos. Que Buen tengan día. un feliz y bendecido sábado, hermanos. Bueno, hermanos, yo estoy acá en la montaña y la verdad que quería compartirles una experiencia muy bonita, hermanas. Antes de decirles la cita que quiero leerles, es que anoche estaba lloviendo aquí. Y al frente donde vivo, hermana, en la montaña, tengo una montaña enorme que se llama el Uruzaigua. Es una palabra en quechua y significa montaña de oro. Así se llama. Y es impresionante, hermana Lina, ver esa montaña y ver que el poder de Dios también se manifiesta en la naturaleza. Y en el ¿Eh? espíritu de profecía decía en un párrafo, que no me acuerdo el libro, decía que los ministros de Dios en la naturaleza son los árboles, las montañas, el cielo y todas las maravillas que Él ha creado. Hermanas, nosotros hablamos acá la hermana Lidia tocaba del Espíritu Santo, y es verdad, creo que en este mensaje, hermana, estos mensajes, estas enseñanzas tan valiosas que Dios nos da, porque es un conocimiento verdaderamente que no se puede explicar.
es un conocimiento que sobrepasa toda barrera humana, pero nosotros no lo debemos dejar ahí. Si bien todo lo que aprendemos debemos atesorarlo, pero debemos vivirlo. Es muy diferente. Así es. La vivencia no se compara a lo que nosotros podemos aprender en alguna institución o en las mejores universidades. Creo que la vivencia es algo que hay que profundizar, y el único ser que tiene el poder para profundizar esta verdad es el autor de esta verdad. Y el Amén. autor de esta verdad es Cristo Jesús, porque en su palabra dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. La vida. Esta verdad tiene una vida. Y todo lo que nosotros aprendemos acá y hemos aprendido durante tanto tiempo, ¿por qué se habla tanto, hermana, de la salida al campo? De ir a aprender es porque tenemos que reeducarnos, tenemos que recibir sus enseñanzas de acuerdo como dice su palabra. Y yo quería leerles, hermanas, en Ezequiel 3, versículos 22 y 23. Y eso para mí es como que lo tomo algo que tiene que ser mi razón de ser, porque es que los hijos de Dios deben estar en el campo. Y nos dice: y vino allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Imagínense que había visto, dice, junto al río de Quebar, y caí sobre mi rostro. Hermanos, nosotros debemos de obedecer. La salida al campo, estar en contacto con la naturaleza, regenerar nuestro carácter deformado por el pecado, porque en el mundo, en lo terrenal, el diablo tiene ventajas y nos introduce su esencia, y nosotros innatamente, hermana, lo vamos a dar a conocer. El orgullo aflora, la autosuficiencia. Y saben, hermanos, que Cristo fue el mejor maestro, que no pisó ninguna universidad terrenal, no fue educado por ningún maestro elocuente. Fue su esencia, la autoridad de su Padre impregnada en su ser, con sus cualidades, porque no tenía que darle la gloria a ningún ser humano, ningún título terrenal podía ensuciar lo que su Padre iba a impregnar en él. Y lo mismo tenemos que seguir nosotros. Así que Dios nos ayude a crecer en la gracia, en el Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu que mora en nosotros y nos haga hablar en la dulzura, nos haga comportarnos dignamente como hijos de un rey. Y eso lo tiene que hacer Él en nosotros y nosotros se lo permitimos. Eso le puedo compartir, hermana Lina, que el Señor la bendiga grandemente a usted y a todos. Gracias. Muchas gracias, hermana Elsa, por su comentario. Muy lindo. Muchas gracias. Bueno, voy a ir leyendo entonces, ya que no hay ninguna otra manito levantada, voy a ir leyendo los pedidos de oración. La hermana Ángela Cubillo dice: pido oración por mi nieto Óscar Andrés Rodríguez. Salió anoche y no ha regresado. Dice ella ahora por protección divina. Vamos acá. La hermana Angie Villa dice: pido oración por Benjamín, un jovencito de 14 años con leucemia, y por Monse, también de 14 años con una enfermedad autoinmune. Ambos están hospitalizados. Hijo y nieta de ex colegas. ¿Qué más? Bueno, Daisy Almazábal dice: qué difícil el equilibrio en la paternidad, me refiero a la hora de permitir o castigar. Que Dios nos guíe y nos ayude en nuestra labor de padres y guía para la juventud. Así es. A ver si hay otro pedido más.
ella, lo demás son citas. ¿No? Ah, no. Ah, no sé, si me voy para arriba lo voy a perder, pero dice, pido oración por la hermana Úrsula que está teniendo una lucha muy grande en su trabajo por sostenerse fiel a guardar el sábado. Dios le dé sabiduría y le abra camino. No sé quién puso eso porque me fui Hermana para... Lina, fui Ah, yo. la Lidia. Ya, la Sí, lo que Lidia. pasa es Ok. que les comento, yo trabajo en la inspección de trabajo y esta hermana es una hermana de la Reforma. Eh, Mm. ella es por años conocía la verdad del sábado y se había alejado del Señor. No guardaba el sábado, entró a trabajar a una farmacia de una cadena muy conocida acá en nuestro país y, y trabajaba en los turnos normales, que son turnos rotativos, pero hace más de un año murió la mamá de ella y ella volvió a los caminos del Señor. Estuvo con una licencia médica extendida por psiquiatría, por el tema del duelo y todo eso. Y cuando ella volvió, pidió que no le dieran turnos rotativos y que la dejaran de lunes a viernes. Y se lo concedieron. Pero pasaron unos meses y ahora el empleador quiere que ella vuelva a los turnos rotativos. Ya hace varios meses que están luchando con ella. En primera instancia sus jefes directos la habían como medio apoyado y le dijeron que por un tiempo podía hacer que todas las vacaciones las tomara en sábado, pero ahora ya de la gerencia más alta están ensañados con ella, porque dicen que no le pueden dar un trato distinto, que en el país hay mucha gente adventista y que trabaja en sábado, por lo tanto ella no puede ser la excepción. Y está teniendo una lucha tremenda, tremenda, tremenda. Ha ido varias veces a hablar conmigo. Yo la traté de ayudar, pedimos una fiscalización para que haya un pronunciamiento nuestro, pero finalmente es posible que tenga que irse a los tribunales. Entonces, ella tiene dos opciones, o que la dejen seguir trabajando en esa condición dándole el sábado, ella está peleando eso, o que la despidan y le paguen sus años. Entonces, ellos quieren a toda costa que se vaya sin nada, y ya ayer le pusieron una carta de amonestación, me llegó con una carta de amonestación porque había faltado un sábado sin avisar. Bueno, ahí yo le aconsejé lo que debía hacer y todo, pero está con una presión muy grande de hermana, muy angustiada, es madre, tiene que solventar a sus hijas que están estudiando, entonces es solita además, entonces por eso pido que oremos por ella para que Dios le dé fortaleza, le abra camino, le, sea un testimonio, eso más que todo, por favor, de verdad pido que oremos por ella, necesita mucho Ya, apoyo, esta hermana. ok. Lidia, ya que estás ahí, ¿podrías hacer la última oración, por favor? Y aprovechar de orar por los pedidos de oración. Si es que no los recuerdas por nombre, el Señor Sí, ya... lo miro en el chat, sí, tengo aquí Sí, en el ok. chat, Ya, mira, ya, por favor. ok. Bueno, oremos, arrodillémonos para orar, por favor. Padre nuestro, alabamos tu nombre, porque tú eres bondadoso, fiel, porque tú, Señor, en tu gran misericordia, no estás ahí en tu trono queriendo destruir al pecador, al contrario, quieres restaurarlo, quieres que la imagen tuya, Señor, que en tu amor le diste al primer hombre, a la primera mujer, sea restaurada en la descendencia, en nosotros, Señor, en el linaje de Adán. Pero somos tan defectuosos, estamos totalmente caídos, Señor, somos una raza caída y muchas veces en nuestro tonto orgullo, en nuestra vileza, Señor, eh, pretendemos ser nosotros nuestros propios dioses, Señor, nuestro, nuestro propio guía, y en realidad somos ciegos, somos desnudos, somos pobres, y sin ti nada somos, Señor. Si estamos sin tu presencia, sin duda que estamos bajo el alero del enemigo. No hay otra opción, Señor. No existe una independencia, Padre, de ti. La única independencia de ti es estar bajo el dominio del enemigo, Señor. Por lo tanto, queremos que tú tomes el dominio de nuestras vidas, que tú nos ayudes, Señor, y que tú nos des la fortaleza en cada dificultad, nos ayude a ser testigos fieles, a ser luces para el mundo, Señor, a ser purificados, restaurados y limpiados de nuestra condición, que no nos sintamos mejor que nadie, Señor, al contrario, ayúdanos a ver realmente cómo somos, Señor, ayúdanos a ser limpiados de ese carácter egoísta, satánico, Señor, y a ser implantado en nosotros tu carácter de amor, de bondad, de entrega, Señor, de mansedumbre, de abnegación, Señor. Que así como en la naturaleza, todo lo que vemos, Señor, nada vive para sí, Señor. Nosotros somos los únicos egoístas en este planeta, Señor, que vivimos solo para nosotros. Te rogamos que nos ayude a ver esa condición.
tan miserable que tenemos, Padre. Y no solo a verla, sino a recibir la transformación por el poder solamente de tu Espíritu y de tu gracia transformadora, Señor. Te rogamos que en esta mañana tú también escuches nuestros pedidos. Nada merecemos, solo lo hacemos porque tú nos has pedido que intercedamos también por otros, Señor, para que no vivamos precisamente para nosotros solamente. Aprendamos a preocuparnos del otro, de lo que le pasa al de más allá, Señor. En este momento se han planteado algunos pedidos. La hermana Angie está pidiendo oración por Benjamín, de 14 años, que tiene leucemia, Señor, una enfermedad para el hombre incurable, mas no para ti, Señor. Dale sabiduría a la hermana para que ella pueda ayudar en ese caso, pueda ser un medio, Señor, de apoyo a la familia, de consejería, si la familia así lo permite. Ayúdala, Señor. Ayuda a este joven que está sufriendo, Señor, que está en dolor, que está en desesperanza con su familia, Señor. Y también por Monse, que también tiene 14 años y está con una enfermedad autoinmune, Señor, se encuentra en un hospital, al igual que Benjamín. Señor, tú conoces estos casos, tú conoces su situación, tú puedes poner tu poder en esas células, pero también, Señor, permite que esta sea una oportunidad para que sus familias se vuelvan a ti, para que esos chicos entreguen su corazón a ti, Señor. Hoy día vemos una plaga de malos hábitos, de degeneración, Señor, de deterioro del genoma humano, Señor, de una situación de salud cada vez más deplorable en la tierra, Señor. Ni nosotros, tu Hijo, estamos libres porque por nuestras transgresiones estamos aquí en estas condiciones difíciles muchas veces. Mas te rogamos, Señor, que en estos dos casos, probablemente que ignoran, Señor, tus leyes, tus principios, tú puedas obrar, puedas manifestarte, más allá de lo que esas personas puedan haber conocido de ti, Señor. Esos padres, esas familias. Manifiéstate a ellos, Señor, y permite que la hermana Angie, que los conoce, sea usada como un instrumento en tus manos. Señor, sabemos que cada uno tiene dificultades, nuestras familias tenemos luchas, Señor, tenemos desafíos como padres, Señor. La hermana Daisy está comentando que es difícil tener un equilibrio y así lo es, Señor. Como padres tenemos cero sabiduría sin ti, Señor. Por lo tanto, necesitamos que tú nos des esa sabiduría y ese equilibrio entre la justicia y la misericordia con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a vaciarnos de nosotros y a ser llenos de ti, Señor, para poder reflejarles tu amor a ellos, Señor, y tu justicia también, Señor. Ayúdanos en esa lucha y en esta ceguera que tenemos en la educación de nuestros hijos. Sácanos la venda de los ojos, Señor. Enséñanos y adoctrínanos tú, Señor. Solamente a tus pies y en tu regazo podemos obtener la verdadera sabiduría. Te rogamos que no nos alejemos de ti, mi Señor. También rogamos por Nicolás Alexi, que va viajando a Japón, Señor, para que tú lo protejas, Padre, para que tú lo guardes en su caminar y para que el Señor se vuelva completamente a ti, mi Señor. También la hermana Mirza está pidiendo por su hermana, Señor, que se encuentra en un lugar lejano, Señor, para que ella pueda solucionar sus situaciones, Señor, para que ella pueda llegar a su destino, para que también la acompañe junto a la sobrina de Mirza, Señor. Tú guardes en ese viaje, tú seas dirigiéndonos, Señor. Cada vez que nos movemos, cada vez que damos un paso, Señor, tú vayas a nuestro lado y acompañe a estas personas, mi Señor. Bendice a cada familia, por favor, a cada hijo, a cada familia de los que aquí representamos. Y para aquellos que están solos, Señor, que a lo mejor no tienen mucha familia, dales tú la compañía y sé tú su padre, su marido, su hermano, Señor, todo lo que les pueda faltar. Lo que nos pueda faltar, tú sea a nosotros, Señor, nuestro compañero, y ayúdanos a depender solamente de ti, mi Señor. Te ruego por la hermana Úrsula, quien está viviendo esa lucha tan grande que tú conoces, la angustia de su corazón, Señor, la necesidad que ella tiene de trabajo. Y también, Señor, que se haga justicia con ella, Señor, que tú obres en justicia para ella y que ella sea un testimonio vivo de tu poder, mi Señor, para su jefa, para las personas que la miran, Señor. Así como tú has obrado en otras oportunidades por ella para llevar bendición a sus compañeros y ella está siendo la mejor en ese local, Señor, la que vende más, aún cuando está faltando los sábados, Señor. Pero tú, Señor, dale salida, porque ella no ve salida, mi Señor. Si ella ha de salir de ese lugar de trabajo, permite que salga con tu bendición, mi Señor. Permite que ella no se desaliente, que ella deje que tú obres, mi Señor. Dale fidelidad, Señor.
Dale fortaleza, mi Padre. Y así a cada uno que esté viviendo lucha económica, de salud, familiares, Señor, de relaciones humanas, problemas emocionales, problemas de enfermedades, Señor, a cada uno que pueda estar viviendo situaciones, ya seamos nosotros, nuestros seres amados, ayúdanos y danos sabiduría, mi Padre. En este sábado permite que nuestro corazón esté alineado contigo, mi Señor, que aprovechemos estas horas santas para recibirte en nuestra vida, Señor, para poder comunicarnos contigo en fidelidad. Ayúdanos a apartar todo pensamiento impuro, mundano, Señor, de la cotidianidad, de las preocupaciones, Señor. Sácalos de nuestra mente y que el enemigo no tenga potestad en nuestras vidas, Señor. No pedimos esto por mérito alguno. Pedimos todo esto en el nombre sagrado y en la bendita sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, muchas Amén. gracias por Amén. haberte conectado en esta mañana y recordemos la invitación entonces que nos hizo el hermano Raúl hoy a las 11, el que pueda, para que se pueda eh, conectar y escuchar el tema del hermano Luis Lemos. Que seguro estará interesado. Bendiciones, hermano. Gracias.